¿Te imaginas enterarte de la noche a la mañana que el amor de tu vida te es infiel y que además su amante te está haciendo un trabajo de brujería para quitarte del camino? Espero que no, pero me encantaría que escuches esta historia. Está muy interesante. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta, le devolví la brujería al amante de mi esposo, basado en hechos reales. Todo inició cuando me casé con mi novio de la preparatoria. Él fue mi única pareja, crecimos juntos y fuimos descubriendo las etapas de la vida de la misma manera. Estudiamos una carrera corta y sentimos que éramos muy felices y que no necesitábamos conocer a más personas para probar nuestro amor, por lo que decidimos casarnos a los 23 años de edad. Rentamos un pequeño departamento en un edificio y fue ahí, en ese sitio, donde mi historia da comienzo. A los 6 meses de casados, se mudaron al edificio una mujer con su pequeña hija de 2 años aproximadamente. Rápidamente nos hicimos amigas, puesto que siempre había sido muy amiguera, y la vecina, la cual tiene el nombre de Rita, era muy amable también. Así que me daba pena que trabajara todo el tiempo para mantener a su hija, y la ayudaba en lo que pudiera. Además, a veces los domingos, yo hacía de comer y le invitábamos junto con la pequeña, para que conviviera con nosotros. A mi esposo le caía bien, sin embargo, mantuvo su distancia puesto que éramos de la misma edad, y él no quería que hubiera malos entendidos. Al cabo de unos 3 meses, empecé a notar que mi esposo, cuando subía para llegar a nuestro departamento, paraba un momento en el departamento de Rita. Las primeras veces pensé que era casualidad. Sin embargo, a la 4ª vez, salí a ver por qué no llegaba. Y vi que mi marido estaba ayudándole a la vecina a cargar un mueble. Lo estaba metiendo en su habitación. Ella se acercó a mí y me pidió disculpas. Me dijo que su patrona le había regalado esa mesa para poner su televisión, ya que había comprado una nueva y estaba en buen estado, pero que pesaba mucho. A raíz de este incidente, veía cómo Rita esperaba a mi esposo para pedirle algún favor o simplemente para cruzar algunas palabras con él. Una noche, cuando entró mi esposo a la casa, le dije que no me gustaba que fuera a la casa de la vecina. Él me decía que solo era para ayudarla en algunas cosas, que era una mujer sola y que sentía incorrecto el no ayudarla. Entonces le reclamé que si quería ayudar a alguien, que me ayudara a mí, porque habían muchos pendientes en la casa y que por falta de su tiempo no se hacían. Discutimos y esa noche dormimos disgustados. Al día siguiente nos levantamos y desayunamos. Mi esposo me pidió disculpas y dijo que lo entendía, que no sucedería nuevamente. Sin embargo, esa misma noche volvió a pasar. Para los siguientes fines de semana, dejé de invitar a Rita para comer en la casa. No me daba buena espina. Mi marido me preguntó que si nos habíamos peleado o algo por el estilo. Yo le dije que no, pero que no estaba dispuesta a compartir mis días libres y días con mi esposo con otra mujer, que ella también tenía su vida. Fueron pasando las semanas y empezamos a tener muchas discusiones mi marido y yo. Él se molestaba por cualquier cosa y yo no tenía mucha paciencia, así que ninguno ponía de su parte. Al año de la mudanza de Rita al edificio, ella se cambió de departamento a otro lugar. Dentro de mí me sentí aliviada. Sin embargo, eso empeoraría la situación.
Mi marido llegaba más tarde del trabajo, era muy frío conmigo y además dejamos de tener intimidad. A veces queríamos arreglar la situación, pero sucedía algo que terminaba en un pleito aún más complicado. Una noche mi esposo no había llegado al departamento, por lo que salí para tirar la basura, pero justo afuera de mi puerta encontré una paloma negra. Estaba en estado de descomposición. Grité del susto, por lo que los nuevos inquilinos de enfrente salieron a ver qué me pasaba. Ellos eran una pareja de jóvenes muy amables. Les dije que no sabía quién había llevado aquel animalito y que me dio mucho miedo. Uno de ellos me dijo que no lo tocara, que él lo levantaría con un recogedor y lo tiraría a la basura, que esa es una brujería muy fuerte para mí y que era mejor que yo no estuviera cerca. Me empecé a sentir muy mal, sentí que todo me daba vueltas y también sentí asco. Pasaron un par de días más y mi esposo se molestó mucho conmigo, por lo que en la noche salió de casa enojado y no regresó hasta el día siguiente. Me angustié mucho y las cosas de la vida. Escuché que tocaron a mi puerta. Eran los jóvenes vecinos. Me preguntaron que por qué lloraba, por qué mi llanto se escuchaba afuera en el pasillo. Les dije de manera general la situación. Uno de ellos me dijo que practicaba la brujería. Bueno, más bien que leía las cartas que estaba iniciando y que si quería me las podía leer. Claro, sin cargo alguno, que solamente quería ayudarme. Yo le dije que sí, así que este chico fue a su departamento y trajo el juego de barajas. Él me dijo que me las leería, que estuviera atenta y que si quería saber algo de manera específica le preguntara. Él inició diciéndome que veía que en la actualidad estaba pasando momentos difíciles, no solo de pareja, sino también monetarios. Yo le dije que sí. Me habían despedido 3 semanas atrás y no lograba conseguir empleo, que cuando estaban a punto de darme el trabajo, algo pasaba y no me lo daban. También me dijo que una mujer de cabello corto y de lentes, delgada y bajita, me estaba haciendo brujería, que porque estaba enamorada de mi esposo y que ella quería quitarme del camino. Yo le dije que no conocía a nadie con esa descripción. Sin embargo, el joven me decía que él veía en su mente, que sentía que la mujer era así y que incluso veía que tenía hijos. No sabía cuántos, podría ser uno o más de uno. Yo enseguida me acordé de Rita, pero ella no tenía el cabello corto, así que tuve mis dudas. El joven siguió leyéndome las cartas y me dijo que mi esposo también se sentía atraído por ella, ya sea porque le hizo algún amarre, porque se encaprichó o porque se enamoró, y que una cosa llevó a la otra, y ellos mantienen una relación desde hace tiempo. Yo quería llorar. No sabía qué pensar, si creerle o no. Mi esposo, el único hombre de mi vida, engañándome de esa manera. También me dijo que esa mujer tenía tiempo de estarme trabajando, que por eso no tenía trabajo o el dinero no me rendía, que había hecho un trabajo para que cuando mi esposo y yo estuviéramos juntos, solo hubiera pleitos, que él me repudiara y que sintiera la necesidad de estar con ella. Después dejó de leerme las cartas y me habló mirándome a los ojos, y fue ahí cuando le creí completamente. Me dijo que pensara qué hacer, que él me quería ayudar, pero que mi esposo me quería, pero que la relación con aquella mujer estaba muy arraigada, que ella lo tenía muy trabajado y que estaba complicado que mi esposo y yo tuviéramos una reconciliación, pero que si yo quería, podría contactarme con su maestra. Ella era más experimentada y tal vez pudiera ayudarme a salir del agujero donde me estaba poniendo la amante de mi esposo.
Esa noche llegó mi marido, discutimos como siempre y él se fue a dormir a la sala. Así que estando sola en mi habitación, pensé muy bien qué quería hacer. No dormí esa noche, pero sí decidí qué acción tomar. Al día siguiente fui a tocarles a la puerta a los muchachos de enfrente y me abrió el chico que me leyó las cartas. Le dije que quería devolverle la brujería al amante de mi esposo, que no estaba dispuesta en dejarlo a su merced, que desde años estamos juntos y lucharía por él porque sentía que no estaba actuando de manera normal. Sabía en mi interior que mi esposo me amaba. El joven me dijo que me llevaría con su maestra, así que ese mismo día me llevó con la señora. Su sola presencia denotaba autoridad y se veía que sabía del asunto. Hablamos y le dije que quería regresarle la maldad a aquella mujer, que quería que me lo quitara y que de alguna manera se le volteara la brujería. Como si ella estuviera haciendo la brujería pero enfrente de un espejo. Solo regresarle toda la bondad que ella me daba. La mujer sonrió y me dijo que le gustaba mi decisión, que estaba en todo mi derecho de pedir que todo el mal se le regresara. Así que ese mismo día empezó a hacer los rituales con velas, oraciones, animales y demás. No pasó mucho tiempo cuando mi esposo y yo empezamos a hablar de la situación a tratar para mejorar nuestros problemas. Me dijo la verdad, se sinceró, me dijo que tuvo una relación extramarital y que me pedía disculpas, que había sido un tonto y que no quería hacerme daño ni dejarme, que lo disculpara y que si yo lo perdonaba, pasaría el resto de su vida compensándome su infidelidad. Lloré. Sus palabras me dolían muchísimo. Sin embargo, recordaba que mucha de la culpa fue de aquella mujerzuela que con amarres y artimañas se metió en nuestro camino, por lo que le dije que aceptaba trabajar en nuestro matrimonio, pero que jamás me lo volviera a hacer, porque la siguiente vez no lo perdonaría. Mi esposo empezó a llegar temprano a casa, a ser más amoroso conmigo. A veces llamaban por teléfono, de esos teléfonos de casa porque no teníamos celulares. Cuando yo contestaba, colgaban, hasta que en una ocasión mi esposo contestó y dijo que no sabía quién era, pero que no quería que volviera a llamar. Si lo hacía nuevamente, pediría a las autoridades que rastrearan la llamada y se tomarían las medidas necesarias. Al poquito tiempo supe que estaba embarazada, así que eso hizo que nos uniéramos aún más mi marido y yo. Justamente el día que salimos a celebrar, vi a Rita caminando por la calle, con cabello corto y lentes. Además tomaba de la mano a su niña. Ella no nos vio, caminaba muy deprisa. Honestamente, yo no sé si su vida se volvió un caos como fue la mía, sin amor y sin dinero, pero lo que sí sé es que mi esposo regresó a como era antes, amoroso y preocupado por mí. Actualmente tenemos 22 años de casados y 2 hijos. Somos muy felices y jamás volvimos a batallar con las mismas situaciones de cuando vivía con el miedo de que el amante de mi esposo se llevara al amor de mi vida. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?